En estos momentos, Ucrania está consiguiendo un verdadero avance, un misil para el Kremlin. Washington sube la apuesta. Misiles de largo alcance para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Occidente se está uniendo. Europa y Estados Unidos están preparando un avance armamentístico hacia Ucrania. El Kremlin permaneció detrás de la puerta. El Cáucaso bajo protección estadounidense. Turquía golpeó inesperadamente a Rusia. Putin está en shock. Las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron hasta Komi y Kazán, y Azerbaiyán está listo para armar a Ucrania. El encuentro del siglo. Nadie esperaba un giro así. Trump, Putin y la llegada secreta de Zelensky. ¿Qué se decidirá realmente en Alaska? Avance hacia Pokrovsk. Se ha revelado la verdad. La ciudad resiste, el ejército de Putin atascado y drones ucranianos reducen a cenizas destacamentos de asalto a lo largo de la línea del frente impactante. Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania arrasan Millerovo incendio, pánico y agonía en el Kremlin. Wagner está perdiendo posiciones en África. Moscú prepara la exportación de su ejército por grandes sumas de dinero, mientras la economía rusa se resquebraja. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. El Kremlin está histérico. Estados Unidos y Escandinavia invierten miles de millones en armamento para Ucrania. Washington acelera maquinaria militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estados Unidos lanza reparación a gran escala de la artillería ucraniana. Misiles de largo alcance están camino. Casi $500 millones para la compra de armas estadounidenses. 486 millones serán asignados por Noruega, Suecia y Dinamarca para la adquisición de armamento defensivo estadounidense por iniciativa de la OTAN. La ayuda se proporcionará en el marco de la nueva iniciativa Prioritized Ukrainian Requirement List. La ayuda en el marco de Pearl garantizará la rápida llegada a Ucrania de armas y equipos para reforzar la defensa aérea, en particular la compra de misiles para el sistema Patriot. Este verano fuimos testigos de cómo Rusia continúa implacablemente sus ataques ilegales contra Ucrania a lo largo de la línea del frente y contra objetivos civiles en las ciudades. Con esta contribución queremos facilitar el acceso rápido de Ucrania al equipo necesario, al mismo tiempo que fortalecemos la cooperación de la OTAN en cuestiones de defensa de Ucrania y garantizamos la paz en los términos de Ucrania. Ture Sandvik, ministro de Defensa de Noruega. Países Bajos ya ha financiado un paquete de ayuda de valor similar y en el próximo periodo se proporcionarán varios paquetes más de este tipo en el marco de Pearl. Estos paquetes de ayuda incluyen apoyo para la defensa antiaérea, municiones y otros equipos importantes. Cada paquete de ayuda tendrá un valor aproximado de $500 millones. Paralelamente a esta iniciativa, en Estados Unidos se aprobó la venta a Ucrania de servicios de mantenimiento para los obuses 777 por un monto superior a $200 millones. Los acuerdos consisten en 2 contratos. El Departamento de Estado tomó la decisión de aprobar la posible venta al gobierno de Ucrania en el extranjero de equipos, servicios de reparación y apoyo para el funcionamiento de los obuses M777 y equipos relacionados por un monto de aproximadamente $104 millones. La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa proporcionó la certificación requerida, notificando al Congreso. Las entregas incluirán asistencia técnica, capacitación, instrucciones y otros elementos de apoyo logístico y mantenimiento. El contratista principal será la empresa BAE Systems del Reino Unido. El segundo contrato prevé la prestación de servicios de transporte y logística a Ucrania. El gobierno de Ucrania solicitó la adquisición de servicios de transporte y consolidación de cargas para apoyar los programas de asistencia en materia de seguridad, así como otros elementos relacionados con la logística y el apoyo a los programas. El costo total estimado es de $99,5 millones estadounidenses. La venta propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, al aumentar la capacidad de Ucrania para garantizar su propia defensa. Además, la administración del presidente Trump está considerando suministrar a Ucrania misiles de crucero JASEM para los F-16. Los primeros misiles JASEM tienen un alcance de 370 kilómetros. Las versiones más modernas son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1000 kilómetros. El JASM entró en servicio en el año 2003 y combina capacidades limitadas de evasión de radares con un alto nivel de precisión en la guía y una capacidad de carga de ojiva de 450 kilogramos. Actualmente este misil es operado por 4 países, incluida Polonia, que recibió 110 para sus cazas F-16. Otros cazas de la época de la Guerra Fría en servicio en Ucrania
Concretamente, el Su-27 y el Su-24M, heredados de la Unión Soviética, ya han sido modificados para lanzar los misiles de crucero británicos y franceses Storm Shadow y Scalp, que tienen algunas características comparables con el JASM. Y aunque el propio Trump declaró hace 2 semanas que no está considerando suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, fuentes de la Casa Blanca afirman que este asunto ya lleva tiempo en discusión y, como sabemos, Trump cambia de opinión muy rápido. Un fracaso total para Putin. La alianza entre Bakú y Ereván golpea al Kremlin. Azerbaiyán y Armenia han expulsado a Rusia de la región. El fin de la influencia de Moscú. El Cáucaso en la órbita de Ankara y Washington. ¿En qué resultará esto para Rusia? Descúbranlo ahora mismo. Este acuerdo cambiará el Cáucaso y pondrá presión sobre el Kremlin. El deterioro de las relaciones entre Bakú y Moscú, el apoyo de Turquía y Estados Unidos a la reconciliación, ha cambiado todo. Estoy muy orgulloso de estos valientes líderes por tomar la decisión correcta en nombre de los grandes pueblos de Armenia y Azerbaiyán. Este será un día histórico para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y el mundo entero. Las fronteras cerradas y los antiguos conflictos étnicos quedan en el pasado. La reunión de los líderes de Armenia y Azerbaiyán resolvió las relaciones entre Ereván y Bakú. Un mes antes de esto, ya se habían celebrado las negociaciones finales entre los líderes de ambos países. Fueron extensas, en diferentes formatos y duraron más de 4 horas. Los líderes de Armenia y Azerbaiyán están listos para firmar una declaración sobre la disolución del Grupo de Minsk de la OSCE, que fue promovido por el Kremlin. Esta organización, desde 1992, operaba bajo la dirección conjunta de la Federación Rusa, Francia y Estados Unidos, actuando como mediadora en la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj. Ni siquiera nosotros teníamos esperanzas, y nadie esperaba que durante estas conversaciones nuestras hubiera, algún avance concreto. Armenia y Azerbaiyán estuvieron en conflicto durante más de 30 años por Karabaj, pero ahora ni siquiera lo discuten. En marzo del año 25, Armenia y Azerbaiyán anunciaron que habían acordado el texto de un acuerdo para establecer la paz y las relaciones interestatales. Karabaj es nuestro. Karabaj es Azerbaiyán. En su momento, el Kremlin logró enfrentar a los vecinos a raíz de Karabaj. Jugaron su propio juego y fingieron ser pacificadores durante mucho tiempo, pero finalmente fueron desenmascarados. Armenia comprendió que los hombrecillos verdes de Putin en las bases militares eran una ficción. Supuestamente, Rusia debía participar en todos los procesos de normalización entre Armenia y Azerbaiyán y era la garante. Putin firmaba documentos sobre Karabaj. Pero incluso aquí, el dictador del Kremlin fue arrojado por la borda del barco. Rusia ha sido completamente excluida de este proceso, aunque durante mucho tiempo fue mediadora entre ambos países. Estimado Nikolai Vladimirovich, me alegra verlo. La muerte de un azerbaiyano en Rusia y los arrestos de opositores en Armenia solo sacaron a la superficie el descontento y la desconfianza que se habían acumulado durante años. Por supuesto, estamos interesados en la máxima cooperación en todos los vectores, en todas las direcciones. Y, además de los formatos multilaterales, de todos modos nos unen unas relaciones bilaterales muy estrechas. Eso es, y tenemos la intención de seguir desarrollándolas. En este momento, lo importante es que se está decidiendo la apertura del corredor de Zangezur. Se trata de una ruta de tránsito a través del territorio de Armenia que conectará a Azerbaiyán con su enclave, la República Autónoma de Najicheván. Armenia está interesada y desea la apertura de las comunicaciones de transporte en la región, el intercambio comercial bilateral, la conexión internacional desde Armenia hacia terceros países a través del territorio de Azerbaiyán, desde Azerbaiyán hacia terceros países a través del territorio de Armenia, así como el intercambio de tránsito. En otras palabras, aquí demostramos un interés y una disposición constantes. Para Bakú, este es un proyecto estratégicamente importante. Hoy en día se puede llegar a la autonomía principalmente solo por vía aérea. Quiero subrayar y enfatizar que en esta declaración oficial solo se menciona un único corredor y este es el corredor de Lachin, que debía estar bajo el control y la supervisión de los pacificadores rusos, pero, lamentablemente, ha sido completamente bloqueado de manera ilegal y arbitraria por parte de Azerbaiyán. ¿Rusia también quería sacar provecho de esto?
se veía a sí misma en este proceso como un mediador que se beneficiaría de la apertura de la comunicación regional. Putin planeaba colocar el servicio fronterizo del FSB de la Federación Rusa para que controlara la carretera a través de Armenia. La firma del memorando no solo conduce al aislamiento geopolítico de Armenia, sino que también amenaza las relaciones con Irán, que se opone categóricamente a la transferencia del corredor de Sanjessur. La carretera se abrirá, pero sin la participación de Moscú, y esto será un golpe enorme para la influencia rusa en el Cáucaso Sur. Por eso los patriotas rusos presentan a Pashinyan como un traidor. Pashinyan viene y se va, pero Armenia permanece. Por eso, reaccionemos con calma ante declaraciones de este tipo de políticos. Bakú, como vencedor, dicta las condiciones a Ereván. Por lo visto, la atención principal en el memorando se centrará en la transferencia del corredor de Sanjessur, lo que contradice directamente los intereses del pueblo armenio. Sin embargo, para Nikol Pashinyan, estos factores, al parecer, no son prioritarios. Turquía también está interesada en la apertura de las fronteras entre ambos países. Y ahora el amigo de ambos países es el presidente Recep Tayyip Erdogan. Armenia y Azerbaiyán, al parecer, se han alejado para siempre de la hostil Rusia y están dispuestos a cooperar con Estados Unidos. Sensación, los drones ucranianos están destruyendo la retaguardia de Rusia. Estos son superataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 2.000 kilómetros. Los UAV están golpeando objetivos militares en Komi y Kazán. El puesto de mando ruso en Jersón ha quedado destruido. El Kremlin está en pánico. Rusia responde con un nuevo misil de crucero, pero Azerbaiyán cambia las reglas del juego y podría suministrar armas a Ucrania. Detalles explosivos a continuación en el reportaje. ¿De verdad se acabó la financiación de Estados Unidos para Ucrania? De Vance declaró que su país ya no proporcionará fondos para ayuda militar, ya que ahora es responsabilidad de los europeos. Creo que el presidente opina, y yo por supuesto también, que ya no vamos a financiar el negocio militar en Ucrania. Queremos lograr una solución pacífica a este asunto. Si los europeos quieren tomar la iniciativa y comprar armas a los fabricantes estadounidenses, no estamos en contra, pero nosotros mismos ya no vamos a financiarlo. Pero ¿hasta qué punto estos cambios pueden resultar dolorosamente sensibles para Ucrania? Esa es la pregunta principal. En principio, nada nuevo. Entendíamos que la ayuda habría que comprarla, que ya no recibiríamos nada de Estados Unidos. En términos sencillos, básicamente nos han dejado tirados. A Ucrania la han dejado tirada en este aspecto. Es decir, contábamos con ayuda que ya estaba financiada, armas que ya estaban fabricadas o en proceso de fabricación, pero no las vamos a recibir. Si queremos recibirlas, tenemos que comprarlas. Ya no habrá nada gratis. La ayuda llegó de donde menos se esperaba. Azerbaiyán podría considerar la posibilidad de levantar el embargo sobre el suministro de armas a Ucrania. Y todo esto como resultado de los ataques de Rusia a la terminal petrolera de una empresa azerbaiyana en Odessa. Atacaron intencionadamente, al menos 5 drones impactaron allí, conscientemente. Decir que fue algo accidental, no, atacaron deliberadamente. Ahora el señor Aliyev ha declarado que si la Federación Rusa no se calma, levantarán el embargo sobre el suministro de ayuda militar a Ucrania. ¿De qué se trata? Lo más probable es que se trate de municiones de diseño soviético que pueden producirse en las empresas de Azerbaiyán. Quizás no sean grandes reservas, pero aún así será una gran ayuda para Ucrania. Parece que en Rusia ha aparecido un nuevo misil de crucero. Fue detectado durante el bombardeo de Mykolaiv. Por su aspecto, se compara con el Storm Shadow británico-francés y por su concepto, con el Peklo ucraniano. Pero los rusos no solo atacan a Ucrania con misiles, sino que también utilizan cada vez más drones. Ahora también tienen en Kamchatka su primer centro de control de drones. En mi opinión, esto es más bien una preparación. Otra cuestión es ¿por qué tan lejos? Bueno, tal vez estén entrenando a sus propios, simplemente una vez más. Quizás sea para estar lejos de cualquier mirada, de ojos ajenos. ¿Por qué precisamente Kamchatka? Es difícil decirlo. Bueno, tal vez las colinas, tal vez sea una especie de imitación de la región de Donbass. ¿Y qué sería de Rusia sin explosiones? Drones kamikaze ucranianos atacaron los puntos de ensamblaje de drones rusos en Kazán, lo cual, por cierto, está a más de 1.000 kilómetros de la frontera estatal. Pero eso no es todo en cuanto a sorpresas.
También resultó dañado una refinería de petróleo en la República Rusa de Komi, que abastecía de combustible al ejército ruso, y la distancia hasta allí desde la frontera ucraniana es de unos 2.000 kilómetros. Bueno, es muy posible que esto haya sido, por ejemplo, un vuelo de prueba de este tipo para entender qué se necesita, cuánta gasolina hay que calcular, cuánta carga explosiva. Bueno, lo más probable es que con el tiempo veamos ataques aún más de largo alcance. Pero debemos entender que tales ataques, lo más probable, solo se realizarán contra objetivos altamente explosivos. Es decir, no tiene sentido enviar un dron a una fábrica a 2.000 kilómetros, porque ese dron no puede hacer nada allí. Pero sí hacer explotar algo que sea realmente energético. También se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron un ataque aéreo contra el puesto de mando de las tropas rusas en la zona de Oleshki, en la región de Jersón, y lo destruyeron. Según información preliminar, fueron eliminados alrededor de 25 ocupantes y al menos 11 resultaron heridos. Según datos de inteligencia, entre los eliminados se encuentran el comandante, el jefe de Estado Mayor, el jefe del Servicio de Ingeniería y el comandante de uno de los pelotones del batallón. En Zaporizhia, en la mañana del 10 de agosto, las tropas rusas atacaron la estación de autobuses, donde resultaron heridas personas. Según los últimos datos, 20 personas resultaron heridas de diversa gravedad. Los ataques también alcanzaron la clínica de la Universidad Médica de Zaporizhia y edificios residenciales. Las pasiones se intensifican. Trump expulsa a Rusia del Cáucaso. Azerbaiyán y Armenia han dejado de lado a la Federación Rusa. El Kremlin está furioso. Trump y Putin cara a cara. ¿Qué se decidirá realmente en Alaska? ¿Zelensky está en el juego? El golpe geopolítico está cerca. Impactante. Estados Unidos reduce la ayuda a Ucrania. La OTAN responde con dureza. Rutte desafió al Kremlin. Detalles candentes, véalos ahora mismo. Este mismo viernes, Putin y Trump se reunirán en Alaska. Circulan muchos rumores en torno a la próxima reunión. Por ejemplo, que sería mejor que Putin se reuniera con Zelensky antes de encontrarse con Trump, o que los tres deberían reunirse juntos de inmediato. No creo que eso sea tan productivo. Creo que, en principio, el presidente de los Estados Unidos debería ser quien reúna a estos dos. Vladimir Putin dijo que nunca se sentaría a la mesa de negociaciones con Zelensky. Ahora eso debe cambiar. Ahora estamos en un punto en el que intentamos averiguar, francamente, la situación y cosas por el estilo, sobre cuándo estos tres líderes podrían sentarse a la mesa de negociaciones y discutir el fin de este conflicto. Dicen cosas sobre próxima reunión. Los líderes europeos están del lado de Ucrania. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Rutte, admitió el control de Rusia sobre partes de Ucrania en un posible acuerdo futuro. Rusia controla parte del territorio ucraniano. La cuestión será cómo avanzar después del alto el fuego, incluyendo lo que esto significa en términos de garantías de seguridad para Ucrania, cuando se trata del tema territorial, cuando se trata del reconocimiento, posiblemente en un acuerdo futuro, de que Rusia controla de facto parte del territorio de Ucrania. Esto debe ser únicamente un reconocimiento de hecho, no un reconocimiento político. El enviado especial de Trump, Witkoff, puede haber malinterpretado a Putin. Los informes de que el dictador ruso está dispuesto a renunciar a sus reivindicaciones sobre el territorio de las regiones de Zaporizhia y Kherson a cambio de la retirada de las tropas ucranianas del Donbass son falsos. Anteriormente hubo una situación con Witkoff cuando la Federación Rusa le organizó un traductor. Y ya todos habían prestado atención a esto y le decían a Witkoff que no debía hacerlo así. ¿Y quién fue el traductor de Witkoff esta vez? Si nuevamente fue proporcionado por la parte rusa o no, la historia lo calla. No me sorprendería si realmente a Witkoff le hubieran traducido de manera incorrecta. Una vez más, esto es una provocación organizada por parte de la Federación Rusa. El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, considera que ni los ucranianos ni los rusos estarán satisfechos con un acuerdo para poner fin a la guerra. Si tomas la actual línea de contacto entre Rusia y Ucrania e intentas encontrar algún tipo de arreglo negociado que satisfaga tanto a los ucranianos como a los rusos, donde puedan vivir en relativa paz, donde cesen los asesinatos, eso no hará realmente feliz a nadie. Tanto los rusos como los ucranianos probablemente al final estarán descontentos con ello. Pero no creo que sea posible sentarse y tener estas negociaciones sin el liderazgo de Donald Trump. Una solución diplomática debe ser un compromiso, y todos lo entienden. Pero el compromiso no es igual a ultimátum, un ultimátum ruso. Por eso cuando le dicen a Ucrania, ustedes aceptan retirarse, digamos,
del territorio de la región de Donetsk y luego veremos, eso no es un compromiso. También hay serias discrepancias en la cúpula rusa. El subdirector de la administración de Putin, Kozak, su estrecho aliado, propuso detener la guerra y comenzar negociaciones de paz, ya que la invasión a Ucrania fue un error. Precisamente por esto, Putin le privó de parte de sus atribuciones. Pero es evidente que la economía rusa está perdiendo más rápido. Ya vemos pronósticos de crecimiento cero hasta finales de año. Y está claro que ahora se fortalecen las posiciones precisamente de aquel sector que realmente desea negociaciones rápidas y el fin de la guerra. Pero eso no significa que Putin escuche a ese sector. Sin embargo, esto muestra diferentes puntos de vista y en el Kremlin. Además, Trump también le dio un golpe bajo a Putin antes de la próxima reunión. Azerbaiyán y Armenia firmaron la paz en Estados Unidos, ignorando por completo a Rusia como socio permanente y mediador. La influencia de Rusia en el Cáucaso está desapareciendo. Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar para siempre las hostilidades, abrir el comercio, restablecer las conexiones de transporte y las relaciones diplomáticas, así como respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno. Este es otro fracaso geopolítico del Kremlin, que tendrá consecuencias de largo alcance, tanto para la posición de Moscú directamente en el sur del Cáucaso, como en general desde el punto de vista de la parte que puede desempeñar funciones de mediación para lograr resultados. Azerbaiyán, por cierto, destinará $2 millones para la reconstrucción de la infraestructura bombardeada en Ucrania. Además, en Bakú están dispuestos a levantar la prohibición sobre el suministro de armas si Rusia continúa atacando instalaciones de empresas azerbaiyanas en territorio ucraniano. Picadora de carne cerca de Pokrovsk. Drones ucranianos convierten asaltantes en cenizas. El Kremlin histérico. Noticias falsas rusas sobre la caída de la ciudad derrumbado. Los ocupantes hechos trizas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminan grupos de sabotaje y destacamentos de asalto enemigos en toda la línea del frente. Sirsky, tajante. La guerra solo terminará en los términos de Ucrania. Pokrovsk está completamente bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los paracaidistas ucranianos mostraron imágenes de la destrucción de otros grupos de sabotaje que intentaban irrumpir en la ciudad. Desde hace más de un mes, las tropas ocupantes no cesan en sus intentos de irrumpir en Pokrovsk. Los corresponsales militares rusos escriben que las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo enormes pérdidas, mientras que el ejército agresor avanza heroicamente y que la defensa de Pokrovsk está a punto de caer. Combates encarnizados cerca de Pokrovsk. Los valientes están borrando del mapa el equipo y el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Pokrovsk se mantiene una situación tensa, donde las unidades del grupo de tropas Centro continúan su avance exitoso. El 8 de agosto, nuestros combatientes volvieron a demostrar una alta eficacia en la destrucción de las fortificaciones enemigas. Pero desde hace más de un mes, todos los intentos del ejército ruso de entrar en la ciudad han sido en vano. En las últimas 24 horas se produjeron 150 enfrentamientos, un tercio de ellos precisamente en la dirección de Pokrovsk. Hoy Pokrovsk está completamente bajo el control del ejército ucraniano. En la zona de Siversk, también en la región de Donetsk, el ejército ruso se ve impedido de avanzar por el llamado saliente de Siversk. Esta es la reacción de la aviación de ataque rusa después de otra ofensiva fallida en esta dirección. Bueno, ¿cómo estás? Ponse toda la pierna ahí, hermano. Todo. El pobre chico se pisó toda la pierna. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo estás? Deja que escuchemos. Yo pienso y... ¿no vi nada? Aquí estamos. Queríamos entrar en grupos, pero nos dieron duro. Y hasta ahora no hemos podido salir de regreso. La defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este lugar no permite al ocupante desarrollar la ofensiva hacia Sloviansk y Limán. El objetivo que tenemos ante nosotros es afianzarnos en las afueras de la ciudad de Siversk. Y lo más probable, considerando que, lamentablemente, el enemigo tiene avances desde el lado del bosque de Serebriansky, será intentar rodear esta ciudad en general. Y hoy, desde el lado de Serebrianka y desde Grigorievka, el enemigo intentará rodear Siversk. El objetivo del ejército ruso es eliminar este saliente. Los drones ucranianos destruyen tropas de asalto tanto de día como de noche. En dirección a Zaporizhia, los drones ucranianos se han convertido en una verdadera pesadilla para el ejército ruso. El FPV cubre no solo las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas, sino también el transporte. Ahí está el FPV-ICA, según nosotros. Parece que no explotó. Algo más está parpadeando.
Sé qué hacer con ella. Algo está zumbando allí. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ejército ruso, a pesar de las enormes pérdidas, no logró avanzar en la región de Zaporilla. Las tropas rusas atacaron al noreste de Guliáipole, en la zona de Zelenoe Pole, Novodarovka, Novopole, Timirovka y en dirección a Novoivanovka, así como al este de Guliáipole, en la zona de Zelenigay y Malinovka, pero no lograron avanzar. Lamentablemente, el ejército ruso logró ocupar el primer asentamiento en la región de Dnipropetrovsk. Estos datos actualizados los proporciona el recurso Deep State. Se trata de la aldea Dagnoe. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial por parte del Estado Mayor. A pesar de la difícil situación a lo largo de toda la línea del frente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, declaró en su reciente entrevista que la guerra terminará exclusivamente en los términos del ejército ucraniano. La guerra debe terminar de la manera que nos convenga y debemos hacer todo lo posible para lograrlo. Debemos vencer, no retroceder, debemos destruir al enemigo. Debemos infligir tales pérdidas que el enemigo se vea obligado a poner fin a esta guerra y que lo haga no desde una posición de fuerza, sino en nuestros términos. Y lo más probable, estas palabras tienen fundamento a diferencia de las declaraciones propagandísticas por parte de la Federación Rusa. Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron explotar Millerovo. Incendio en el aeródromo militar. El Kremlin está en histeria. El grupo Wagner está perdiendo África. Putin sube las apuestas. Detalles candentes de lo que ocurre en el escenario de las acciones militares. A continuación en el reportaje. La amenaza de las casas rodantes. No, esto no es la trama de otro blockbuster, sino una nueva fobia de los rusos. En la red circula información de que supuestamente, en la noche del 8 de agosto, se lanzaron drones y FPV desde un camión Toyota. Y mientras los rusos intentaban averiguar qué eran esas casas con fantasmas, o mejor dicho, con drones, esos mismos drones causaban explosiones en instalaciones estratégicas de la Federación Rusa. De este modo, los drones llegaron de noche a Millerovo, en la región de Rostov. El objetivo muy probablemente era el aeródromo militar local. Durante la noche se escucharon explosiones en la ciudad, tras las cuales los habitantes locales observaron un resplandor provocado por el incendio. La operación a gran escala del SBU, denominada Telaraña, que se llevó a cabo en lo profundo del territorio ruso, demostró de manera contundente las amplias posibilidades de utilizar tácticas de guerrilla y operaciones encubiertas contra objetivos militares estratégicos y de alta importancia. Esto representa una amenaza seria para los rusos porque no necesariamente tiene que ser una casa rodante. Ahora los rusos asocian. Si ven un tráiler, una casa rodante, piensan que esa es la fuente de la amenaza. Los rusos afirman que su defensa antiaérea repelió todos los ataques, pero los videos en internet, como se sabe, no arden, a diferencia de los tanques de gasolina que estaban en la base atacada de la GSMRT. Antes de lanzar un ataque contra Ucrania, los aviones deben despegar, aterrizar en Engels, cargar los misiles preparados allí, abastecerse de combustible, despegar de nuevo, volar hacia el Caspio y desde allí lanzar los misiles. Así que Engels sigue siendo un punto clave para estos ataques masivos con misiles. Ha aparecido información sobre otra expulsión del grupo Wagner, esta vez de África. Rusia insiste en el cierre de las actividades de la compañía militar privada Wagner en la República Centroafricana y en su reemplazo por el cuerpo africano, que está bajo el control del Ministerio de Defensa ruso. Así lo informa Associated Press, citando fuentes. Además, Moscú supuestamente exige que los servicios de seguridad que proporciona sean pagados no con recursos naturales, como antes, sino en efectivo. El grupo Wagner lleva a cabo las principales operaciones de combate contra los rebeldes. Y, de hecho, el gobierno local se apoya precisamente en las acciones del grupo Wagner. Además, quiero señalar que el grupo Wagner mantiene su presencia directamente en el territorio de la República de Bielorrusia, según diversas estimaciones, con entre 4 y 5.000 personas. El dictador ruso Vladimir Putin ha pasado de la ira a la benevolencia, o más bien está creando la apariencia de ello para seguir engañando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con este objetivo, Putin incluso aceptó reunirse con Trump para hablar sobre la guerra en Ucrania. De hecho, al aumentar las apuestas, el dictador ruso entiende perfectamente que existen problemas colosales en la economía rusa. En el mes de julio, el déficit presupuestario aumentó en 1,2 billones de rublos.
Mentir y buscar excusas es tan típico del Kremlin. Así, gracias al engaño, los rusos lograron eludir las sanciones y comprar equipos a la empresa alemana Siemens para el fabricante estatal de explosivos. Es muy difícil, incluso en un mundo globalizado, contrarrestar las compras para el complejo militar industrial de la Federación Rusa, que utiliza empresas intermediarias o, en su caso, países intermediarios. Es decir, a través de terceros países se adquieren tanto las materias primas como el equipo necesario para el complejo militar industrial de la Federación Rusa, cuando el consumidor final no figura como la parte rusa, sino, por ejemplo, una empresa en Pakistán, en China o en varios otros países de Oriente Próximo y Medio. En la noche del 8 de agosto, Rusia volvió a atacar a Ucrania desde el aire. El enemigo utilizó 108 medios de ataque aéreo. Las fuerzas de defensa antiaérea neutralizaron 82 objetivos, entre ellos 3 drones a reacción. No son drones nuevos, son versiones mejoradas de los antiguos mejorados, pero realmente el nivel de peligro que representan está aumentando. Miren, hasta ahora el enemigo utilizaba principalmente los Shahed con motor de combustión interna a gasolina. Son objetivos relativamente lentos. Por esta razón, los medios para contrarrestarlos eran en esencia más o menos los mismos. Sin embargo, los defensores ucranianos logran repeler los ataques del enemigo tanto en el aire como en tierra. Rusia sigue sufriendo pérdidas colosales en la guerra contra Ucrania. Según los informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las últimas 24 horas el ejército ucraniano ha eliminado a 1.040 ocupantes, así como 7 tanques y vehículos blindados de combate. Eso es todo por ahora, y más noticias candentes del frente las podrán ver en la próxima edición.